Soy Juan Diego Hernández y esto es Ahora Veo, un espacio de conversaciones profundas, donde la prueba nos confronta, el proceso nos forma y el propósito nos revela que Dios nunca perdió el control. Quédate, tal vez esta historia sea la tuya. Bienvenidos. Antonio, gracias por estar aquí en este nuevo episodio de Ahora Veo Podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Juan, por invitarme, por sumarme a este proyecto tan maravilloso que nació en el corazón de Dios. Y para mí es una bendición, un privilegio poder estar aquí. Ya hemos lanzado 2 episodios y hemos visto cómo Dios se ha movido tanto por la vida de mi madre y todo lo que hay detrás de la historia de ella. Momentos de mucho dolor. Pero ahora podemos decir que los tiempos de tristeza, Dios ha cambiado por baile, por alabanzas. Y ha sido muy especial poder tenerla aquí también a ella, grabar su historia con Vale también, un proceso en el que aún no hemos terminado y hemos también visto cómo Dios ha usado la vida de Benjamín y nuestra vida para que otros le conozcan y para también hacernos crecer en fe, en resistencia, en valentía. Y ahora estás tú. Y yo estoy seguro que tienes una historia en la cual Dios se ha movido. Recuerdo que te conozco hace año y medio, te vi en la universidad, por allá recuerdo en una clase de política, bonito, muy raro. Y ahora en el encuentro nos puedes compartir un poco más. Pero ¿cómo estás? Muy bien, Juan. Muy bien. Muy agradecido con Dios por este espacio, viendo día tras día cómo el Señor sigue siendo fiel. Aunque, creo que es un buen término. El Señor sigue siendo fiel, aunque las cosas no vayan como uno quiere, el Señor sigue siendo fiel. Aunque las cosas vayan como uno quiere, el Señor siempre sigue siendo fiel. Quisiera que nos contaras un poco más de tu contexto, de dónde vienes, de dónde creciste, cómo creciste allí, cómo fueron los primeros momentos, qué pruebas habían en tu familia, en tu vida. Ok, claro que sí, Juan. Yo nací en Circasia, nací en una familia disfuncional. No me crié propiamente con mi papá ni con mi mamá, sino con unos tíos y unas tías. Ellos hicieron cargo de mí gran parte de mi vida, por no decir casi toda mi vida. Aunque mi mamá estaba por un lado, aunque mi papá estaba por otro lado, realmente me crié con mis tías. Muchas dificultades económicas desde que era muy niño. Siempre había algo, pero había dificultades económicas, muchas dificultades económicas. Sin embargo, Dios era fiel. Me fue bien en el colegio, desde muy pequeño estuve en el colegio, era muy juicioso, a pesar de tener una familia muy disfuncional, ¿cierto? Carente de mucho amor en ese sentido, tanto paterno como materno, pero rodeado quizás de personas también que me amaban y que querían lo mejor para mí, que dentro de las posibilidades que tenían, me brindaban y me ofrecían, porque te comenté, yo me crié con mis tíos y ellos no pensionados, y el trabajo era pues un trabajo que les tocaba muy fuerte, como personal de servicios de hogar y demás. Entonces no fue sencillo, sin embargo siempre estuvieron allí para bendecirme en mi etapa de infancia. Y creo que a diferencia de mi historia, yo pude crecer en una familia cristiana, todo el ecosistema familiar cristiano. Y bueno, ya hablaremos un poco más de esos retos también que uno enfrenta en una familia cristiana. Pero en tu caso no fue así. Creces en una familia católica. Católica, apostólica y romana. Católica de nomenclatura. Católica no de profesión, ¿cierto? Profesaban como de manera religiosa que eran católicas porque así aprendieron, así les enseñaron mis abuelos. Entonces, claro, los valores que habían en la casa eran valores que el abuelo había dejado. Una persona muy moral, que tomaba decisiones sabias, y eso es lo que se hacía. Se les inculcó la religión católica, eso es lo que tiene que tenerse aquí. Sin embargo, Cristo no era el fundamento del hogar, la palabra
no era el instrumento de Dios para conocerlo a Él, ni la oración, sino más bien la liturgia, el proceso religioso que le habían enseñado durante muchos, muchos, muchos años. Y eso sí, pues lo lleva a una dinámica de vida diferente, digamos, en el contexto tuyo, totalmente cristiano, que es una bendición. Naces en Circasia creces, estudias, ¿en qué colegio Ok. estudias en Circasia? Sí, en Circasia hay como 4 colegios públicos. Ujú. Estudié toda mi primaria y toda mi secundaria allí, o sea, todo el tiempo en un colegio que se llama Institución Educativa Henry Marín Granada. Es para las afueras de Circasia, para la Villa Montenegro. Un buen colegio, ¿cierto? Dentro de lo que cabe en un colegio público, un buen colegio. Pasé todos mis estudios allí de primaria y de secundaria. Me fue muy bien hasta cierto grado, tipo noveno, ya no era el super estudiante, el académico, el disciplinado, el aplicado, sino todo lo contrario. Ya me fui al otro extremo. Ya era el desaplicado, el desordenado, el que no obedecía y el que todo lo hacía mal y el que solo quería hacer lo que no estaba bien dentro de la institución académica. Y yo pienso que esa puede ser una de las primeras pruebas que uno enfrenta cuando tiene 12, 13, 14 años, pues en un contexto popular del barrio y en un contexto público del colegio, ¿sí? Donde hay una diversidad de formaciones, de estructuras morales, de cosmovisiones de la vida, de intereses al estar ahí. Yo lo vi en mi colegio también, en un colegio público, y es un colegio donde se ponen a prueba muchas cosas, ¿sí? Y en Exacto. una edad donde se empiezan a tomar decisiones en medio de esas pruebas. ¿Cómo te fue ahí Ok, con ese pequeño tema? claro, no fue sencillo, no fue sencillo, primero porque mis convicciones no eran firmes, porque te mencioné, me crié en un hogar donde sí, esos son los valores, honestidad, respeto, responsabilidad, y sí, está bien. Sin embargo, mi forma de ver la vida no estaba arraigado a algo que le diera sentido. Entonces, a mis 12, 13 años, con muchos baches, vacíos emocionales, con muchas fracturas internas por la forma en que me crié con el hogar disfuncional. Me crié rodeado de un grupo de personas, ¿cierto? Adolescentes como yo, como la misma palabra lo dice, que adolecemos para tomar decisiones sabias y empecé a tomar decisiones que no eran las más sabias, que no fueron las más sensatas. Y en medio de todo eso, ya pasé de ser el aplicado a ser el rebelde desaplicado y empecé a tomar decisiones que me llevaron a un mundo hostil, a un mundo muy oscuro, a un mundo cuyo fin en definitiva es la muerte, un mundo que no trae libertad sino esclavitud. Y a mis 13 años tomé la decisión de ingresar al mundo de las drogas, no como normalmente las personas ingresan, Ya. sino que ingresé diferente, con drogas que las personas consumen cuando ya llevan muchos años de consumir drogas que ya no les hacen efecto. Entonces, sí, haber hecho eso me puso en una dinámica de dependencia a ellas desde mis 13 años. Generalmente ese tipo de adicciones o este tipo de situaciones empiezan siempre como en una pequeña cadena, y un pequeño acto que luego lleva a otro acto. ¿Cómo fue ese proceso en el cual, en un contexto disfuncional, porque me dices con tus tías, tu papá ausente, en ese contexto disfuncional, qué empezó a pasar progresivamente para que tú decidieras llegar a consumir? Empecé a ver algunas familias, vecinos y demás, que sí tenían su hogar establecido y fui consciente de mi realidad. Yo dije, no estoy bien, Ya. no estoy bien, me empecé a sentir mal,
me empecé a sentir menospreciado, me empecé a sentir rechazado, me empecé a culpar, a sentir vergüenza. No solamente eso, un hogar disfuncional, sino a lo que se dedicaban mis padres como comerciantes ambulantes, que vendieron toda la vida arepas y así me dieron la posibilidad de estudiar en un futuro, que ahora hablaremos un poco de eso, pero no era sencillo para mí. Veía estabilidad en mi contexto y en mi vida personal no veía estabilidad. Entonces, debido a eso y de tantos vacíos emocionales, me rodeé de un grupo de personas que Mm, no tomaban las mejores decisiones y llegué a ese punto. Llegué a ese punto de probar la droga. Y desde allí en adelante fue una bola de nieve. Fue una bola de nieve. Quizás al principio para escapar de mi realidad, mm. para huir de mi malestar emocional, de mis fracturas. Ya después fue cambiando más a una adaptación social. Quiero que me acepten. En mi hogar quizás no fui aceptado y o era lo que yo creía porque no, papá sí me llevaba mi comida, me daba recursos, mamá igual, pero ellos no estaban conmigo. Entonces empezó como con un proceso de esto al parecer me va a sanar emocionalmente. Se convirtió en una bola de nieve en de esto me está dando aceptación social y finalmente esto ya lo hago porque soy súper dependiente a ello. Y sabes, me hace pensar, no sé qué te parece, el hecho de que quizá que el trabajo de los padres esté enfocado en las necesidades básicas del hijo, incluso un poco más, y que mi hijo tenga, que mi hijo esté bien, que mi hijo que necesita yo le doy, pero quizá estar un poco ausente de sus necesidades emocionales, que al final, ¿no? Empiezan a estructurar también la identidad, la pertenencia, y no solo eso, empieza a generar una, un camino en el que mi padre es mi ejemplo también. Cómo ese vacío emocional puede afectar también la vida de una persona, o de un chico a los 13 años, impulsándolo a encontrar pertenencia en otros círculos que pueden causar mucho daño. Total, o sea, creo que Dios nos ha hecho con características sociales de pertenencia y estar en una edad así, con un contexto tan complejo, te pone a ti en una dinámica de orfandad. O sea, te sientes un huérfano, un errante, que nada cobra valor, que nada tiene sentido, que tú no tienes valor y que tu vida no tiene sentido. Entonces empiezas a tomar decisiones que no son las más sabias. Y es lo que normalmente un joven a los 13 años, como yo lo fui, que tomó esas decisiones, piensa. Y en definitiva, los padres son una piedra fundamental dentro del plan de Dios para la guianza de los hijos. Unos padres que no solamente están presentes de manera económica, sino unos padres que están presentes de manera integral, que se preocupan por ti en tu estado emocional, en tu estado físico, en tu estado espiritual, que se preocupan en todas las esferas de tu vida. Quizás hay chicos, adolescentes como yo, que no tuvieron la oportunidad de contar con unos padres. Y allí en definitiva es donde Dios juega un papel fundamental. Incluso la escritura lo dice, yo no lo entendía en ese momento porque para mí Dios no hacía parte de mi vida, pero ahora que tuve la oportunidad de ser abrazado por Él, recuerdo lo que dice la escritura, que aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, con todo el Señor me recogerá. Entonces, en definitiva, los padres son fundamentales allí en ese espacio. Qué importante recordar eso. Y estabas tú a los 13 años tomando una decisión que implicaba tu futuro, tus próximos años, y qué empezó a pasar después de que este niño empieza este camino como una bola de nieve, tú lo decías. Muy, muy álgido. Mi vida ahí cambió, Juan. Mi vida cambió. Em, Todo al parecer estaba bien, pero mentiras que no estaba bien. Sin embargo, a partir de ese momento todo estuvo peor. Todo creció como una bola de nieve. Mis decisiones cada vez eran peores y era un adolescente.
pero ya quería vivir una vida llena de libertades y de libertinaje. Entonces ya no quería obedecer a mis padres, ya no obedecía en el colegio, ya no me preocupaba por mí, ya solo quería estar literalmente con mis amigos, con las personas con las que me rodeaba, consumir drogas, embriagarme, salir de fiesta de mis 13 años. Siempre guardé más o menos a esa edad, como hasta mis 15 años, la compostura en mi casa. Entonces creían que simplemente estaba pasando por una etapa de rebeldía, pero no alcanzaban a imaginar ni a concebir el punto ya en el que estaba. Ya había probado muchas drogas, me tenían muy mal, ya era muy adicto a ellas y todo recurso que tomaba era para las drogas. En el colegio ya no me importaba, ya no quería aprender, aunque siempre fue una pasión para mí aprender, ya no me importaba en ese momento. Yo solo quería decir, ya no quiero que me sobreprotejan, porque me sobreprotegieron para esconder una realidad de mi vida, que era que mi hogar estaba mal. Y quizás yo creía en ese momento que me sacaron de una realidad que no debieron haberme sacado. Y entré a otra súper compleja. Entonces empecé a avanzar más en el consumo de las drogas, avanzar y avanzar. 1 o 2 años, cada vez era peor, cada vez era más adicto, cada vez más dependía de eso, me metía en conflictos, en riñas, le hice daño a personas, personas me hicieron daño a mí, y el contexto en el que me empecé a desarrollar no era para nada bueno. Mi familia se enteró ya en el hueco en el que estaba y ellos dijeron, no hay nada que hacer. ¿A los cuántos años? 15 años aproximadamente. Dijeron, ya no hay nada que hacer por Antonio, ya no hay nada que hacer por él. Lo más probable es que en cualquier momento recibimos una llamada que tuvo una sobredosis y murió, o lo asesinaron en una riña o en los contextos donde él está normalmente. Entonces mi familia ya realmente me alejaba un poco, me rechazaba. Quizás sentían vergüenza por cómo estaba, la forma en que me vestía, la forma en que me veía, la forma en la que hablaba. No, quizás no era el mejor ejemplo, creo que lo que inspiraba era más bien, oye, no estás bien, no estás bien. Y mi familia, sí, en total, por los valores y la moral que les dio mi abuelo, decían, él va por muy, muy mal camino, por muy mal camino. Y en ese punto, 15 años, que es el inicio de muchas vidas, donde apenas la vida está emergiendo y hay un camino por delante, tu camino parece que ya se estaba acortando o terminando para tu familia. Total, Juan mi familia decía, él no va a tener futuro. Wow. Sus expectativas en mí se derrumbaron. Ellos creían que yo iba a ser alguien que se iba a destacar académicamente, laboralmente. En mi colegio creía lo mismo, pero no, pues, yo me realmente me desaforé en mis decisiones y mi vida se empezó a autodestruir. A mis 15 años, yo dije, mi vida ya no tiene sentido. 15, 16 años, yo soy autodestructivo. Siento que en cualquier momento ya esto no va a funcionar, esto no va a seguir. Eh, que un día ese era mi anhelo, es drogarme, que en cualquier momento no despertara y mis dolores se iban a acabar, mi sufrimiento iba a cesar, y esa era mi realidad, Juan. Me rodeaba de un grupo de jóvenes, de adolescentes también, que quizás experimentaban lo mismo, pero cuando nos reuníamos eran risas, eran momentos de esparcimiento, era una falsa sensación de placer y de satisfacción, pero que estábamos bien, creíamos que estábamos bien. Seguía hundándome más en la droga, mucho más al punto de ya no hallarle sentido a la vida, de no hallarle sentido a la vida. Mm, Estuve mucho tiempo también en la calle porque ya no estaba en mi O hogar. sea, te sacaron de la Sí, casa. sí, yo me iba por temporadas y no regresaba. Y si tú me preguntas por algunos días de esos, no los recuerdo. Recuerdo que salía
me drogaba y ya no recuerdo, sino hasta 4 o 5 días que despertaba sucio, con hambre, no entiendo qué pasaba. Me hurtaban mis pertenencias, me robaban, cochino, estaba muy mal, sin noción, con deseos de seguir perdiéndome en ese mundo. Sí estaba muy mal. Yo dije, mi vida ya no tiene sentido. ¿Yo para qué vivo? Esta vida no es grata, esta vida no está bien. Y déjame te pregunto, ¿con qué droga iniciaste? ¿Qué droga es esa que dices que es tan fuerte y qué otras drogas? Ok. Normalmente las personas en el mundo de las drogas inician con la marihuana. Mm. Yo no, yo inicié con el Boxer, que es el pegamento para zapatos. En ese mundo se conoce como el pegante o el sacol, que es lo que se consume, que ya es un estado muy alto. Eh, y empecé con eso, ya probé la marihuana, probé la cocaína. En las fiestas se consumían químicos, LSD, pastillas, popper, cloruro de metileno. Fui avanzando, probé también el bazuco. Ah. O sea, estaba muy hundido en las drogas. No probé la heroína, por la gracia de Dios, porque hubo algo que me dijo, no, muchas veces me ofrecieron, pero decía, no, no quiero probarla. Pero el resto eso, clonazepam, medicamentos psiquiátricos, mucho más, mucho alcohol, incluso coloquialmente se conocía como el chamber, me da algo de risa porque era alcohol puro, puro, y tú le echabas un frutiño y te lo tomabas, ¿cierto? Entonces, quizás eso explica un poco que tenga gafas en este momento y bueno, así sucesivamente mal, 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 mal. Entonces habían días donde en definitiva perdía yo la conciencia, la noción y por la gracia de Dios, aunque Dios no hacía parte de la ecuación de mi vida, no me pasó nunca nada. Estuve al borde de la muerte, pero no morí. En el pecado original de Adán y Eva, Dios le pregunta a ellos, ¿dónde estás? Y quizá si le preguntáramos a ese adolescente de 15 años, ¿dónde estás? También estaba en un lugar muy oscuro, separado de Dios, queriendo encontrar, no sé, algo, pero quizá huyendo de su propia realidad, en sus propios estados emocionales, con sus vacíos, en un lugar muy oscuro. ¿Qué te decían tus tías, tu mamá? ¿O hubo una ruptura irreparable o había contacto con ellas? Me aconsejaban mucho, se preocupaban y me decían, mira estos ejemplos familiares, ellos no terminaron bien, no vas a terminar bien. Lo mismo mi mamá. Hay un caso particular con mi papá y es políticamente incorrecto. Es que mi papá conocía mi caso, me aconsejaba era de no te dejes llevar tanto, porque él durante toda su vida también vive una vida de muy malas decisiones, inmerso en la droga, y yo lo hacía incluso en su casa, delante de él me daba el permiso para hacerlo. Y eso pues no es que me llene mucho de orgullo, pero pues sí lo cuento para entender cuán perdido estaba. O sea, yo estaba tratando de buscar algo, estaba tratando de encontrar algo que nunca iba a encontrar. O sea, estaba tratando de refrenar el viento con mi mano, que es imposible. Y claro, en medio de toda esa búsqueda, mm, las personas que me rodeaban eran los consejos que me daban dentro de sus vivencias, dentro de su experiencia, dentro de su conocimiento, eran sus consejos, pero mi papá me daba la apertura para hacerlo ¿Y qué crees que estás buscando? en esos momentos. Bueno, yo trataba de encontrar respuesta a tantas preguntas de por qué mi vida había sido así. Estaba tratando de encontrar solución, alivio a mis vacíos emocionales, al dolor que no se iba, al dolor que la droga no quitaba, al dolor que el alcohol no cesaba, al dolor que permanecía cuando despertaba el otro día. Yo trataba de buscar
sentido y propósito a mi vida. Yo no me hallaba valor, yo no me hallaba identidad. Yo decía, y mi vida es más que esto, o mi vida no es más que eso, soy polvo de estrellas. Me resumo en polvo de estrellas y voy a morir y mi existencia va a cesar. ¿Y dónde quedarán mis recuerdos? ¿Y dónde quedarán mis planes, mis anhelos, mis sueños, mis proyectos, mis futuros? O sea, no había algo que definiera mi vida. Yo trataba de buscar sentido y propósito. Y lo que encontraba era mentira, lo que encontraba era muerte, lo que encontraba era que no tenía un rumbo, lo que encontraba era que no había estabilidad. O sea, yo encontraba todo menos la salida. Estaba perdido en un laberinto. Estaba tratando de salir en un laberinto sin salida, que solo tenía una única entrada, pero no tenía ni una sola salida. Y yo creía que sí, y creía que drogarme más era la salida, pero era una salida temporal, era una salida que no iba a tener el efecto que yo anhelaba en ese momento que tuviera, era estar libre de la cárcel en la que estaba. Y Juan, yo podría decirte que la llave estuvo ahí todo el tiempo, pero que yo estaba cómodo en mi cárcel, o que yo daba vueltas en mi celda queriendo salir, viendo la llave a un lado, pero no queriendo tomarla. Mm, Y quizás hasta cómodo con el dolor que sentía, cómodo en la cárcel en la que estaba, porque sé que había un Dios detrás de todo, sé que siempre estuvo el Señor detrás de toda mi vida, y Él era mi llave, pero yo no la quería tomar. Yo no quería saber nada de Dios, yo quería hundirme en mi propio pecado y quería hundirme en mi propia miseria. De hecho, a tus 15, 16, 17 años te declarabas ateo. Ateo, Ateo. declarado. Eh, lo, lo profesaba, no podría decir que lo practicaba, lo profesaba, lo promovía, lo defendía, defendía el ateísmo. Dios no hace parte de la ecuación de vida. Mi postura y mi manera de ver la vida era que Dios era un invento creado por los seres humanos para buscar algo de consuelo y de autosatisfacción. Mi postura era muy de Friedrich Nietzsche, y es que todos aquellos que creen en una deidad superior Ujú. se ven reflejados por sus tantas debilidades. Sus debilidades los llevan a crear un ser superior que los haga creer que son fuertes. Esa era mi forma de ver el mundo. Entonces seguía hundido en la droga y no tenía la esperanza de un diseño inteligente, de alguien que me haya hecho con un propósito, con valor, con honor, con identidad, que me haya hecho con un plan, que me haya hecho parte de su plan. Yo no creía eso. Y promovía eso con mi grupo. Es más, nos drogábamos y debatíamos sobre eso. Teníamos libros y debatíamos sobre incluso la existencia de un Dios, sobre religiones. Creíamos que eso era muy utópico y que en definitiva eso no le daba sentido a la vida, que era más una estrategia de manipulación de las masas para gobernar, como lo ha hecho la iglesia durante muchos años. Era Mm. mi pensamiento en la época. ¿Y qué pensabas de un cristiano? Bueno, los cristianos que andaban conmigo en esos momentos no eran muy cristianos. Me mencionaban que eran cristianos, Sí. pero sí estaban ahí conmigo en ese mundo. Entonces, para mí, un cristiano, o sea, no tenía un prototipo de cristiano que yo dijera, es una persona diferente. Mm. No lo tenía. No tenía ese prototipo de cristiano, lastimosamente. Me llama la atención lo que tú cuentas, que se reunían a drogarse, pero se reunían también a pensar, hundiéndose en sus propias decisiones, ¿sí? Una paradoja grandísima. Se reunían a pensar drogándose. ¿Y qué pensaban además de si existía Dios o no existía Dios? Pensábamos en cómo reparar los problemas de la sociedad, nos creíamos los salvadores, los mesías en ese momento. Tratábamos de ingeniarnos muchas cosas. Nuestro sistema de pensamiento estaba más enfocado hacia el marxismo y todo ese tipo de cosas. Entonces, literal, esa era la forma en que nosotros pensábamos. Era como el ágora.
nos drogábamos y vamos a discutir sobre este tema, sobre este libro y debatíamos al respecto, llevábamos ideas, pero era particular porque si no estábamos drogados, no éramos capaces de pensar, si no estábamos drogados, no éramos capaces de meditar, ya éramos dependientes y no lo creíamos. La excusa de nosotros era, es que esto nos ayuda a pensar mejor, pero la realidad era, estamos muertos en vida, somos dependientes a esto. Y era como dice la escritura, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y esas eran nuestras conversaciones de manera muy resumida. Éramos necios diciéndonos en nuestro corazón que no había un Dios. Y recuerdo que en medio de todo eso, un día muy drogado, con el pegante para zapatos muy drogado, tuve, no sé cómo llamarle, pero pues tuve una experiencia ahí en ese momento y estaba muy drogado y de un momento a otro desperté, ya no estaba en el lugar donde estaba, sino que en un lugar muy cálido, con mucha templanza, era muy lindo, era como resplandeciente y me sentía muy cómodo allí. Y yo dije, estoy muriendo, estoy muriendo Consciente. consciente, estoy pasando del plano terrenal a otro plano, Mm. que no sé cuál sea, pero me gusta este plano, no quiero irme de aquí. Pero el escenario cambió, o sea, en un instante el escenario cambió y ya todo era oscuro, tenebroso, lúgubre, era terrorífico, yo no veía salida, yo me sentía enclaustrado y yo no quería estar allí, tuve mucho miedo, yo dije, ¿qué es esto? Me estoy muriendo, hay más planos aparte del terrenal, tuve mucho miedo. Luego volví al otro plano que estaba lleno de paz y de calma y de tranquilidad, yo quería estar allí. Y me movía entre plano y plano y volvía al otro plano y sentía que mi cuerpo se quemaba, me olía literalmente a azufre, a quemado, yo no quería estar allí, escuchaba voces, pero voces que me irradiaban intranquilidad. Y en medio de todo ese cambio de escenarios, volví a mi realidad, que con esa droga no pasa así. Ya. Tú mucho tiempo te quedas como en el éxtasis de ella. Volví a mi realidad. Y fue algo particular. Yo seguía siendo ateo, pero me pareció particular. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Será que me estaba muriendo realmente? Y experimenté algo más allá de este plano. Y allí, no sé, hubo un punto de inflexión en mi vida. Yo seguía hundiéndome en la droga, pero quedó algo que me siguió haciendo ruido en mis pensamientos de manera constante, de manera Y constante. de alguna manera esa experiencia la comentaste con tus amigos, la viviste solo, la comentaste con tu papá. ¿Qué empieza a suceder después de que tú dices, bueno, quizá puede haber algo más que la vida que tengo? La viví solo. No le dije a nadie nada. Mi círculo no creía en Dios. Me crié en una familia muy católica. Ellos no me entenderían. Y menos les diría que fue producto Claro. de una noche de mucha droga. Lo viví solo. Sin embargo, ya no sé. Empezó algo de curiosidad en mí. A mis más o menos 17 años, estando muy mal, habiendo experimentado la calle, todas las drogas que te mencioné, el alcohol que ingerí. Yo me gradué del colegio, por la gracia de Dios realmente, pero yo no sabía qué hacer, no sabía qué estudiar, no sabía en qué trabajar, no veía un futuro, mi vida no tenía ningún sentido, yo, ¿para qué existía? Sí, bueno, si soy más que polvo de estrellas, simplemente es eso, desistir y ya. Traté de quitarme la vida en diversas ocasiones, tanto con sobredosis, con droga, y no pasó. Y también en un momento traté de quitarme la vida ahorcándome, Wow. para ser precisos, y lo hice. Por la gracia de Dios entró alguien y, y bueno, no, no, no pasó a mayores, ni me había afectado en mi salud, y sí fue un instrumento de Dios, sin ser esa persona cristiana, Mm. para yo no morir. Pero ya no tenía ningún sentido. Y recuerdo una noche, en septiembre, muy particular.
Llegué donde mi papá y le dije, papá, quiero drogarme, ¿me prestas del patio? Sí, claro, ve. Fui al patio, me drogué, salí y le dije, papá, ¿tú tienes una Biblia? Quiero leer una Biblia. Y mi papá me miró asombrado un poco porque nunca. Allá hay una, era una Biblia grande, de letra grande, Reina Valera, y empecé a leerla. Pero cuando empecé a leerla, leí el libro del Apocalipsis. Y esa noche lo leí todo. Terminé tipo 3 de la mañana y lo leí todo el libro de Apocalipsis. Y me acosté a dormir. Me pareció particular. Al otro día, en la noche, volví, hice lo mismo. Mi vida seguía careciendo de existencia, de razón para vivir. Y en la noche, papá, ¿puedo drogarme? Pues fui, me drogué. Papá, préstame la Biblia, la tomé, volví, leí todo el libro de Apocalipsis. Y así pasaron unos 2 meses aproximadamente. Ya me empezó a generar curiosidad del libro. Y yo, oye, ¿quién escribió este libro? Está muy bien escrito. Mire quién lo escribió, en qué momento, por qué, a quién lo había escrito, en qué idioma se había escrito. Y empecé a ver que habían figuras literarias, un trasfondo. Y muy bien, este libro al parecer no solo manipula, es que está muy bien escrito. Veo por qué manipula. Era mi forma de pensar en ese momento. Sin embargo, en medio de todo ese estudio, recuerdo que me llevó un pasaje de los evangelios, donde Jesús da una palabra muy fuerte y le dice a la multitud que se van a ir, la multitud se va, gran parte de ella. Y le dice a los apóstoles, a los discípulos más cercanos, ustedes también se van a ir. Y Pedro levanta la voz y dice, ¿a dónde vamos a ir? O sea, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras De vida eterna. de vida eterna? Yo recuerdo que yo me sentí súper mal, me sentí culpable, empecé a llorar, la culpa me embargaba, me sentía mal, sentía que había hecho todo mal durante toda mi vida. Yo no entendía el sentimiento que estaba pasando en ese momento, pero sí entendía que eso que estaba escrito allí me daba respuestas. Yo estaba tratando de buscar algo, de encontrar algo, quería un rumbo, yo no sabía dónde ir y encuentro que alguien dice, yo no tengo a dónde ir, me identifico con esa persona, pero sí encuentra dónde estar y es en las palabras de alguien. Y eso a mí me hizo sentir muy mal, pero yo seguía en mi ateísmo, yo no. ¿Por qué me siento así? Esto no tiene sentido lógico. ¿Ya qué tipo de manipulación tiene este libro que me está haciendo sentir así? Me acerqué a una tía mía, que es cristiana, le dije, tía, me pasó esto. Es el Espíritu Santo, mi hijo. No, a mí eso no me cuadraba en mi mente, en mi forma de pensar. El Espíritu Santo no es tía, no. Hábleme de razón, explíqueme lógicamente. ¿Qué influencia psicológica tiene este libro para hacerme sentir tan mal y hacerme llorar tanto? Hacerme sentir culpable. Es el Espíritu Santo. Yo no creí. El punto es que esa misma semana, los domingos me levantaba muy tarde, me levanté temprano. Se me fue el sueño, me organicé, desayuné, me cepillé, salí en dirección al lugar donde yo compraba la droga, para drogarme. Salí con la intención de drogarme. En dirección a donde yo compraba la droga, se encontraba la comunidad donde asistía mi tía. Nunca había sido a la comunidad. No. Y iba en esa dirección y en un momento u otro algo me detuvo. Como detente. Y me detuve. Y yo, ¿pero por qué paro? Volteé a mirar, estaban las escaleras de la comunidad y algo me ingresó. Y me senté en la última silla. Y tuve luchas. Y yo, ¿qué hago aquí? Yo no debo estar aquí. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Tuve luchas. Yo recuerdo que hubo un tiempo de alabanza que yo no escuché nada de eso porque todo el tiempo era ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y empezó la predicación. La predicación era mi vida muy detallada y mi vida privada. Muy detallada, mis situaciones, lo que pensaba, lo que sentía, lo que yo creía, cómo mi vida se desboronaba poco a poco. La predicación fue tan puntual que llegué a la casa, me acerqué a mi tía y le dije, no le cuente mi vida al pastor, eso no tiene por qué hablarle. Y ella me aseveraba, yo no lo hice,
Yo no le dije nada de su vida a él, absolutamente nada. Es el Espíritu Santo. Y otra vez, no, por favor. No, mira, él te quita a ti el dinero. Y tú me hablas de algo que no existe. No, no, por favor, sé reservada con mi vida. No le cuentes nada a alguien que abusa de ti quitando tu dinero. Sin embargo, el Señor ya había empezado a hacer la obra en mí, solo que yo no era consciente. Yo no sabía lo que el Señor ya estaba haciendo en mí, pero Él ya lo estaba haciendo. Él ya había sembrado una semilla. Desde el momento en que empecé a leer la Escritura, Él empezó a sembrar una semilla en mí. Me pareció muy particular. Seguí drogándome, seguí muy mal, pero yo ya quería dejar de vivir. Y en una de esas noches me acerqué nuevamente al libro, a la Biblia, y le dije a Dios, si tú eres real, muéstrame yo por dónde debo de ir, porque yo me siento que no tengo ruta, yo no sé para dónde ir, siento que divago, siento que estoy en un mismo punto y de allí no salgo. Muéstrame realmente lo que tenga sentido, porque siento que mi vida es una mentira. Siento que la mentira me rodea. Siento que estoy cargado de mentiras, que mi realidad es una mentira. Y me siento muerto en vida. Siento que existo, mas no que vivo. No tengo rumbo. Y abrí la Biblia al pinochetazo, así al Tin Marín, y recuerdo haber leído un pasaje en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, donde Jesús les dice, y Jesús les dijo, yo soy el camino, enseñándome que Él era la ruta que yo estaba buscando y que yo no había encontrado. Yo soy la verdad. Él era la respuesta a mi vida cargada de mentiras. Y yo soy la vida. Él era el aliento de vida que yo necesitaba para una existencia que no da fruto, que era un despropósito. Y termina diciendo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo me crié en un contexto de orfandad. Y la Biblia me recuerda que Él era mi rumbo, que Él era la verdad para mí, que al mismo tiempo Él era mi vida, que me llevaba a esa casa donde yo ya no era un huérfano. Yo lloré, Juanti. Yo lloré y dije, Él es real. Es real. Existe. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora veo. Wow. En ese momento pude ver y el Señor empezó una obra en mí. Y yo le decía, no lo merezco. Y ahora entiendo que no lo merecía ni lo mereceré, nunca. Que fue un regalo dado por gracia. Pero que el Señor vino a colocarse como en mis zapatos, a mi estatura, a decirme, te entiendo, te comprendo. Yo estaba en mi trono y me volví un humano como tú, te entiendo. Y por eso te amo y te perdono y te limpio y te levanto y te transformo y ya no eres culpable, ya no tienes que sentir vergüenza, ya no hay nada que te ate. Aquí está la llave de tu libertad. Y fue lindo como el Señor desde ese momento empezó a hacer su obra transformadora en mí. Ahí tenías, ¿cuántos años? 18 años aproximadamente. Y ahora que mencionas el Evangelio de Jesús, me hace acordar que Él mismo lo dijo. Yo vine al que está enfermo, no al que cree que está sano. Y lo hizo, ¿sí? De hecho, la Biblia menciona que Él andaba con personas de mala fama o mala calaña, ¿no? Que dice, gente de una muy buena reputación. Incluso el gran juicio que le hacían era, ¿y por qué come con esta clase de gente? ¿Por qué se sienta con ellos? Y quizás si alguien en Circasia que te hubiera conocido en ese entonces viera a Antonio entrar a esta iglesia, diría, ¿y el qué hace ahí? El que hace con una Biblia fumando y repitiendo ese ciclo noche tras noche. ¿Qué clase de gente
de persona es él, no merece nada, ¿sí? Y quizá alguien de alguna parte de la religión organizada, no del momento de Jesús, sino ahora te diría, no, tú no eres parte. Hay que ser bueno, porque hay que ser bueno para venir a Jesús, porque Jesús quiere que la gente sea buena. Pero no, Él vino a sanar y a rescatar lo que se había perdido, y te habías perdido. Incluso Él vino por aquellas ovejas que no tenían pastor, aquellas que ciegas, miopes, andaban por sus propios caminos, se tiran a las zanjas y no había quien las rescatara. Y eres esa oveja sin pastor en la historia. Mi vida se sintió muy amada en ese momento, porque aquel niño huérfano podía leer en los salmos que Él me había entretejido en el vientre de mi madre, que Él me había formado de antes de nacer, que en su libro estaban escritas todas las cosas de mi vida. Aquel adolescente inmerso en las drogas podía leer en el libro de Jeremías que Él me había apartado desde antes de nacer. Y aquel joven cuya vida no tenía ningún sentido podía ver un Dios que no necesitaba, pero lo hizo. Un Dios que no necesitaba de mí, que no necesitaba mi vida, pero que se despojó y se hizo un siervo, se hizo un criminal, se hizo un mártir por amor a mí. Yo decía, no entiendo, yo no entiendo, pero lo creo. Yo no entiendo, pero lo creo. Lo creo y hubo luz en mi vida. O sea, hubo luz y yo dije, ¿por qué no habías llegado antes? Yo le decía al Señor, Señor, yo no lo merezco, pero ¿por qué no habías llegado antes? Y la respuesta de Él es, yo siempre estuve. Yo nunca te dejé solo. En los momentos donde casi pierdes la vida, yo estuve. En los momentos donde casi te asesinan, yo estuve. En los momentos donde te iba a pasar lo peor, yo estuve. Y entendí que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y empecé a entender que todas las tragedias de mi vida formaban parte de un plan mayor. Que todas esas tragedias Dios las iba a utilizar para su gloria. Que Dios las iba a utilizar para inspirar vidas, para inspirar corazones. Para que más jóvenes como yo, que a esa edad, huérfanos, errantes, sin sentido, inmersos en la droga, con deseo de dejar de existir, yo tenía la plena convicción de que mi vida iba a ser un testimonio de fe para aquellas personas, de que mi vida iba a mostrar la gracia que me rescató, la gracia que me redimió, la gracia que me levantó. Y quizás cuando yo recuerdo muchas cosas, tendríamos que tener un espacio más extenso, se me vienen sensaciones y agradecimiento a Dios, porque él me rescató. Y yo le decía, ¿por qué yo? ¿Por qué no otros que quizás sí aparentemente lo merecen? ¿Por qué yo? Y recuerdo lo que mencionas, que al principio no era muy bien visto. Alguien que llegara con la Biblia y quizás llegara drogado, que era lo que al principio me pasaba a mí. Llegaba a la reunión dominical, llegaba drogado y llegaba con la Biblia, pero con deseos de que el Señor me transformara. Y no era bien visto. Yo sé que no era bien visto. Pero yo llegaba a mi casa y de rodillas yo lloraba. Yo le decía al Señor, Señor, esta es la familia que tú dices en el libro que yo ahora tengo. ¿Por qué no me ven bien? ¿Por qué no me ven bien? Y abría la escritura y el Señor me recordaba de que Él era un padre bueno, que los padres de aquí saben dar buenas cosas. Ahora Él me va a dar, o sea, todo lo que yo necesito, y descansaba en Él, descansaba en su paternidad, descansaba en su amor, descansaba en su gracia, y trataba de entender por qué me miraban así. Pero bueno, de igual me abrazó la comunidad donde estuve, que fue la donde mi tía me abrazó,
me adoptó, me recogió, me ayudó en mi proceso. Mi familia se sumó a la dinámica y bueno, el Señor empezó una obra transformadora a mí que duró mucho tiempo realmente, pero pude ver la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Hay un pasaje que dice que Dios es lento para enojarse y los judíos cuando se enojaban, su nariz era muy roja, muy roja. Entonces, estudiando un poco más a profundidad ese salmo, cuando pasaba todo eso, dice el original que Dios es un Dios de larga y extensa nariz, un Dios que se le demora la nariz en colocársele roja. Entonces yo, Señor, gracias por ser un Dios de grandes misericordias en mi vida y por demorarte en enojarte por todas las decisiones tan malas que tomé. Con cuánta ternura nos ama, oh Dios, que ha enviado su Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo. Sí. Y cuánto amor hay detrás de cada pequeño acto soberano y de providencia de Dios por amor. O sea, porque nosotros quizá nunca llegaremos a comprender la anchura, la profundidad y la dimensión del amor de Dios, que ama a pecadores y ama a personas de mala fama, y hay lugar para personas de mala fama en nuestras mesas. Tiene que haber lugar para ellos, porque el hecho de verte aquí, no solo verte aquí, de conocerte, de ver tu historia, de ver tu familia, de ver ahora, verte crecer, estudiar juntos la palabra, y con cuánta ternura, es un amor tierno, el amor de Dios. Empecé a experimentar plenitud, unión con el cielo, reconciliación con Dios. Cuando volvían a quitar los pensamientos de orfandad, el Espíritu Santo me recordaba: tú eres mi hijo, tú me perteneces. Yo te compré a un precio altísimo, solo por ti. Y eso me recordaba que ya había valor, ya había dignidad en mí. Siempre la hubo. Siempre la hubo, realmente siempre la hubo, que yo creía que no estaba. Pero el Señor me recordó: tú vales, tú tienes honor, dignidad, estás hecho a imagen mía. Y no, eso ya me cambió la perspectiva. Yo dije: no, mi vida está siendo cambiada, yo también tengo que decirle a otros. Yo no puedo quedarme con tanto que me han dado. Yo no puedo esconder este tesoro debajo de la mesa. No puedo meterlo en un cajón. Yo no puedo guardarlo. Yo tengo que entregarlo, tengo que darlo. Y recuerdo que yo ya estaba en la comunidad. Mis amigos seguían consumiendo, específicamente mis mejores amigos, y yo los acompañaba. Pero yo ya no me drogaba. Yo estaba con ellos y yo no me voy a drogar. Quiero ser un testimonio para ellos. Y ellos se drogaban y yo les decía: déjenme, yo les hablo de lo que yo creo. Déjenme, yo les hablo de lo que yo creo. Y les hablaba del evangelio, se me burlaban, se me reían. Sí, hacían chistes, chanzas. Y yo entendía, Señor, esto es de oración. Oraba mucho por ellos. Y todos los días me decían: ¿nos va a acompañar? Y yo: claro, yo los acompaño. Pero yo no lo voy a hacer. Y después denme un espacio y hablemos de la Biblia. Yo estoy empezando, yo no sé mucho, pero investigamos y buscamos. Y en medio de todo eso, recuerdo mi mejor amigo con el que yo me crié como desde mis 3 años. Estábamos hablando de la Biblia, estábamos hablando de eso y él no, igual en su ateísmo, como durante mucho tiempo yo lo fui, durante mucho tiempo yo lo fui. Recuerdo que llegué a la casa esa noche, me dormí, sin embargo, antes de dormirme sentía como mucha presión en mi cuarto, no se sentía cómodo, no se sentía bien y yo: ¿y qué es esto? Entonces ahí me di cuenta de que así como había un lado de eterna bondad, había un lado que no quería que esa bondad resplandeciera. Y yo: Dios del cielo, esto es una lucha espiritual. Y me desperté
me puse a orar y precisamente por él, y oraba por él, y oraba por él. Y recuerdo que me iba a acostar otra vez a dormir y empecé a ver algo en el cuarto, como en una esquina del cuarto empecé a ver algo, pero uy, eso me robó la paz. Y yo veía a alguien ahí, veía a alguien ahí, y a mí me dio susto, o sea, yo no me sentí bien, yo no me sentí bien, yo, ¿qué es eso que está ahí, cierto? Pues yo empecé a orar, yo empecé a orar, y cuando yo empecé a orar se reía, Wow. pero su dentadura era fea. No se veían los ojos, solo la dentadura muy fea. Y se reía. Y yo seguía orando por él, seguía orando por él, seguía orando por él en mi ignorancia, en lo que yo creía que era orar. Pero sé que el Señor me escuchó y oraba por la vida de él. Y yo le decía al Señor, la vida de él es tuya, la vida de él es tuya. Así como lo hiciste conmigo, como me diste propósito a mí, dignidad, dáselo a él, por favor. Y eso no se iba. Y eso no se iba. Terminé de orar y literal eso salió de mi habitación. O sea, salió como si fuera una persona común y corriente. Wow. Y bueno, fui normal. Al otro día, tipo 8:30 de la mañana, yo no estudiaba, yo no trabajaba, yo apenas estaba empezando a darle rumbo a mi vida. Llegó él muy temprano a mi casa y me dijo, mm, parce, tuve anoche un sueño feísimo, tuve un sueño feísimo. Yo le dije, ¿qué soñó? Soñé que entró como alguien a mi cuarto, era una sombra muy fea, y me sonreía, pero yo solo le veía la sonrisa, y era muy fea la sonrisa, Mm. y me decía, es que tú eres mío, tú eres mío. Y yo me desperté muy asustado, yo me desperté muy asustado. Entonces yo le conté, yo le dije, oye, mira lo que a mí me pasó anoche, y yo no estaba soñando, yo no estaba soñando. Eh, el Señor quiere tu vida. Y en mi ignorancia empecé a hablarle del evangelio. Y recuerdo que la actitud que él tuvo fue muy parecida a la mía. Él cayó postrado y dijo, es real, Dios es real, Dios es verdad. Y Dios me utilizó ahí para que mi mejor amigo fuera también abrazado por la gracia y el evangelio lo encontrara. Y así con más amiguitos que estaban alrededor. Entonces entendí que todo eso que en mi vida yo no entendía y era tan trágico, el Señor lo utilizó para su gloria. Y no solamente yo ya veía, sino que aquellos que vieron las mismas tragedias empezaron a ver. Empezaron a ver y fue algo maravilloso para mí. Y ver ahora el que estaba hundido eh, en las drogas, comisionado predicándole a otros hundidos en las drogas. Y nosotros no alcanzamos a dimensionar lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Y todo lo que Dios puede hacer con la vida de alguien que es desechable. ¿Sí? Lo hablábamos ahora fuera de cámaras. Un desechable, alguien que no tiene valor, que no tiene dignidad. Y hay dignidad humana en aquellas personas que también están creadas a imagen de Dios como un cristiano convertido. Y qué lección tan bella nos das tú, Antonio, con tu historia. Porque ahora vemos solo un poco de lo que Dios quiere hacer contigo, de todo lo que ha sido derramado por el Espíritu Santo en tu vida, en tu familia. Ahora te veo yo con una esposa, con un hijo, sí, con tu hogar. Ahora podemos estudiar juntos, como decía. Ahora te veo predicar, aprendiendo a predicar también. Y, y no es más que la obra de Cristo, que es la que se exalta en una historia como esta. Porque no es producto del intelecto humano, no es producto de una fórmula mágica, es producto de la persona de Cristo real, como en la vida de tu amigo, es real. Y, y para mí siempre ha sido un tema de mucho interés, el tema de las conversiones de otras personas, porque claro, en mi historia, mi abuelo era pastor,
mi tío es pastor, mi mamá era la alabanza, mi abuela, la mamá del pastor, mi prima, la alabanza, mi primo, la alabanza. Todo como un escenario muy bueno, podría decirse, ¿cierto? Disfuncional porque no estaba mi papá, entonces, claro, unos vacíos emocionales, pero no, un ambiente sano, a pesar de que era un barrio popular también, era un colegio popular, pero era una burbuja, o es una burbuja, y puede ser así para muchas personas que crecen en un hogar cristiano, una pequeña burbuja en la que potencialmente te va a hacer otra pequeñita burbuja llena de virtud, pero no es así, Total. no es así, es ir creciendo e irse enfrentando también a las sombras que tú ves, quizá no tan claras en mí, no me sonreían, pero ver mi propio pecado, ver mi inclinación hacia el mal, ver por qué creo, si creo porque mi mamá creía, o porque mi tío cree, o porque mi abuela creyó, porque mi abuelo creyó, sino porque se me reveló como se le revela a otros. Y ha sido muy apasionante eso. Y yo siento que también dentro de todos los planes que Dios, los buenos planes que ha tenido conmigo, han sido esos, poderlo conocer de maneras tan reales, en las cuales no es real porque me enseñaron que Él era real, sino yo también he visto que es real, que no es producto de la imaginación, que no es una invención humana, que no responde a la necesidad de creer que esto no es producto del azar, sino que es real. Momentos donde digo, solo Dios pudo haber sido quien intervino en este momento de mi vida para esto. Solo Dios fue el que me ha dado a mí la capacidad de verlo, Así que es. es el que lo permite, yo lo veo, yo lo he visto en la historia y lo veo en la tuya. Y qué maravilla poder ver que Dios es un Dios con una gracia tan multiforme, que hay gracia para un pecador que está con un pronóstico reservado de vida, y hay gracia para otro dentro de una burbuja que tiene un pronóstico muy bueno en la vida, pero la gracia nos acobija y podemos ver esa grandeza de nuestro Dios. Y dentro de eso te quería preguntar, ¿tú qué ves ahora? ¿Tú qué ves? Hemos visto una historia, una gran historia, llena de matices, quizá muy oscuros. Yo te conozco ahora y yo veo otra historia, pero ¿tú qué ves en todos los años que han pasado en tu propia historia? Total. Quizás yo pienso en ese joven que la sociedad no daba un peso, incluso la familia, ese joven que era menospreciado y que decía, no, su fin realmente no va a ser el más óptimo, el más adecuado. Y hago un contraste a hoy en día, y es verme, ¿cierto? Estable, con mi hogar, una maravillosa esposa, un bebé en crecimiento, con mi carrera universitaria, en una comunidad que amo y que me ama, sirviendo. Entonces yo puedo ver ahora, yo ahora veo que primero el Señor todo lo obra para bien. Todo lo obra para bien, para un propósito mayor, para un propósito eterno. Yo también puedo ver que Él es especialista en fortalecerse en la debilidad. Yo puedo ver que en el momento en que más débil estuve en mi vida, fue donde la joya del Evangelio brilló. Fue donde el diamante de la gracia fue una realidad en mí. Hay un pasaje que desde que el Señor me encontró y empecé mi peregrinaje en el cristianismo y en mi hogar también, ha sido muy, si pudiera utilizar este término, muy recalcitrante, muy recurrente. Y está en el libro de Oseas,
específicamente en el capítulo 2 y en el verso 14, que dice, le está hablando a Israel, le está hablando a Israel. Israel está apartándose, está yendo en pos de dioses que no es el Dios verdadero. Y el verso 14 dice, y yo te llevaré al desierto, y allí con mucho cariño haré que te vuelvas a enamorar de mí. Creo que desde que el Señor me abrazó con su gracia, con su amor y con su favor, me ha llevado a un desierto, que ha tenido momentos donde ha caído el maná, donde ha salido agua de la roca, pero han habido momentos donde no veo alimento, donde no es tan fácil como creía, pero el Señor me llevó allí para enamorarme más de Él. Entonces ahora puedo ver que mi vida siempre estuvo rodeada de un Dios lleno de misericordia, de un Dios que tiene un plan superior al nuestro, que un Dios cuya soberana voluntad, cuya divina providencia obra sí o sí. Los planes de Dios se cumplen. Mío es hacer los planes, del Señor es que se ejecuten. Entonces yo ahora puedo ver que el Señor siempre estuvo. Yo ahora puedo ver que todas esas malas decisiones el Señor las ha utilizado para su gloria, por amor de su nombre. Y no porque yo sea alguien especial o porque tenga una particularidad. No, yo no soy valioso en sí, o Dios no me ama por ser valioso. Yo soy valioso porque Dios me ama. Y yo puedo ver que aquel que no querían tocar, el Señor tocó. Aquel que las personas no se le querían acercar, el Señor se le acercó. Yo puedo ver aquel que nadie quería tener contacto, el Señor teniéndolo. Yo veo un Dios cercano a mi vida. Y cuando yo quería huir y esconderme, veo un Dios diciéndome, ¿dónde estás? Veo un Dios vistiéndome en mi desnudez. Veo un Dios ayudando a quitar mi vergüenza y mi culpa. Veo un Dios que transforma lo negro y lo oscuro en lo blanco, en la nieve. Y recuerdo que la Biblia dice, por más negro que sea tu pecado, más rojo que el carmesí, vendrá a ser más blanco que la nieve. Y veo un Dios que si yo lo escupiese 100 veces, veo un Dios limpiándose el rostro y diciéndome, te amo más, te amo más, te amo más. Y aunque mi tendencia sea el querer escupirlo, siempre la guianza del Espíritu Santo me lleva a mí a un estado de obedecerlo. Debo vivir para Él. ¿Cómo no vivir para ese Dios que me sacó de la muerte? ¿Cómo no vivir para ese Dios que me dio el entendimiento, que me llenó de gracia, que me recordó que fui creado a su imagen? ¿Cómo no vivir para ese Dios? Ahora veo que hay un Dios que me ama y que entregó su vida por mí. Ahora veo que una condición eterna llamada al pecado, sin Cristo que me alejaba de Él, ya no me aleja. Ahora veo que Dios se encarnó en Cristo para morir por mí, para morir por todos aquellos que entienden que hay una realidad que los aleja eternamente del cielo, pero que al mismo tiempo entienden que Dios se encarna, que entrega su vida, que muere, que resucita al tercer día para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Ahora puedo ver que ese Dios que dijo que iba a venir, vino. Ahora veo que ese Dios que dijo que iba a morir y resucitar lo hizo. Y ahora veo que ese Dios que dijo que iba a volver va a regresar. Yo debo decir eso, Juan. Y ahora veo que no me puedo callar. De un Dios que ama, que un Dios que restaura, que un Dios que la sociedad no daba nada por mí, pero Dios me tenía para formar parte de su familia y no por mi mérito, sino por amor a Él mismo. Por amor a Él mismo me amó a mí y eso me llena el corazón de gratitud y de humillación a Dios. ¿Cómo no humillarme frente a ese Dios que tanto me ama y que dio todo por mí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
y tenemos a Cristo. Tenemos a Dios, un Padre bueno, un Padre amoroso. Y tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos la esperanza futura de que vamos a estar con Él y que habrá un momento en la historia, en toda esta historia que Dios está escribiendo con tantas personas que no lo merecen, al final todas reunidas, lavadas por la sangre de Cristo, adorándole para siempre. Que le creyeron, personas que le creyeron, porque no envió a Cristo al mundo a condenarlo, sino a salvarlo por medio de Él. Así es. Y para mí es un motivo de alabanza a Dios, de mucha alegría poder tener aquí tu historia. No podría uno volver a ver igual a aquella persona que censura, que desprecia, porque Cristo no los miró como nosotros los miramos muchas veces, y Cristo era perfecto. ¿Y nosotros qué somos? ¿Sí? ¿Qué somos nosotros? Simples pecadores. Imperfectos. Gracias. Y que Dios use nuestra fragilidad, nuestra vida, nuestras historias para su gloria, que podamos seguir creciendo a la imagen de Cristo. Y bueno, seguiremos compartiendo seguramente muchos escenarios donde Dios nos llame a compartir también este glorioso y precioso evangelio de salvación y de gracia y de amor para un mundo que se pierde, que tiene dudas, preguntas, vacíos. No podríamos ser los que están fascinados condenando personas, llevándolas al infierno. No podríamos ser los que están fascinados diciendo que tiene que ser bueno para que Dios lo ame. No, tal como es, ¿sí? En esa condición tan deplorable, Dios te ama para que tú puedas luego mostrarle a otros de su gloria, de su amor, de su poder. Y al final decir, yo era ciego y ahora veo. ¿Sí? Yo no merecía nada. Yo solo era objeto de la ira de Dios y ahora soy objeto de su amor y de su gracia. Y con cuánto amor nos ha amado Dios. Juan, muchas gracias a ti por este espacio tan lindo, de verdad, porque primero recuerda el amor tan abundante que el Señor ha tenido conmigo y segundo, yo espero que mi historia muy resumida eh, sea bendición para muchas personas que sé que ven este maravilloso proyecto de Ahora Veo. De verdad que sí, espero que sea bendición. Esa fue mi oración desde que me lo dijiste y seguiré haciendo mi oración para las personas que lo vean. Y de verdad, Juan, te agradezco mucho. Sé que esto nació en el cielo, lo repito, y Dios lo puso en tu corazón. Hay un pasaje en los Salmos que dice, deleítate a sí mismo del Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y esas peticiones no son egoístas, son peticiones que nacen en el corazón de Él y se transmiten en el corazón tuyo. Y al tú deleitarte en Él, son una realidad, porque no son peticiones egoístas ni deseos egoístas, sino todo lo contrario, es el deseo de darle la gloria a Él, de que el que sea exaltado sea Cristo, Juan. Así que, de verdad, muchas gracias por este espacio. Gracias. Y a ti, gracias por estar hasta el final. Gracias por compartir este video. Gracias también por orar por nosotros y recordar, hay más amor en Dios que pecado en nosotros. Y hay mucha esperanza para aquellos que creemos en Él. Así que acércate, que hay esperanza también para ti. Nos vemos en el próximo episodio de Ahora Veo Podcast.